Hola a todos, buenos días, yo soy Jessica Luna y hoy estoy acompañada con una de mis bebidas favoritas, que es una tacita de café. No crean que siempre estoy tomando vino, ¿no? Y bueno, siempre quiero hacer como estos videos un poco más entretenidos, como si estuviera hablando con mis amigas. Y el tema de hoy es que no sé si es un tema, es como cuál es mi camino de vida, cuál es el camino a seguir. Quería traer este tema hoy porque, se los juro, yo soy de esas personas que, mejor dicho, le he preguntado hasta a San Google, no sé, cuál es mi camino a seguir o cuál es la tendencia que tienen las personas del signo Sagitario, cuáles son las cualidades de las personas que se llaman Jessica. O sea, he buscado por todos lados, busqué mucho, por mucho tiempo, cuál es el sentido de estar en esta existencia y aunque obviamente hay muchos momentos en los que aún tengo duda, por lo menos he llegado como a una conclusión que ha hecho que me haga sentir tranquila y que quizás ustedes también como que digan, no, bueno, también es una forma de ver este camino llamada vida y que uno pueda sentirse como tranquilo y no sentirse presionado en qué es lo mejor, cuál es lo mejor que tengo que decidir, cuál es el mejor camino que debo tomar. He decidido que en vez de hacerme la pregunta de cuál es mi camino de vida, la he reemplazado como cómo es mi camino de vida en estos momentos y cómo ha sido y cómo los pasos que he recorrido me han llevado y me han servido de cierta forma al momento en el que estoy ahora, en el presente. He estado tratando de mirar todos esos dificultades, desafíos que tuve, que en su momento los veía realmente como sin salida, como una tragedia, y cómo doy gracias a ello hoy, porque gracias a eso estoy como estoy o he tomado la personalidad que tengo, una personalidad más fuerte, una personalidad en donde ya no ve tanto drama. Y yo sé que esto a veces es muy de cliché, de que uno dice, no, es que mira hacia atrás y todo lo que has logrado y uno dice, sí, pero yo quiero más. Yo sé, siempre, eso es de naturaleza humana que siempre queremos más, pero en realidad cuando tú empiezas a a cambiar la perspectiva y a volverse una perspectiva mucho más objetiva en el sentido de que, ok, esto en serio, si esto no hubiera pasado, no hubiera llevado a lo otro y esto tiene una consecuencia que estoy como estoy y que en realidad esto me ha servido para estas futuras decisiones que vienen, para el momento que tengo que estar ahora con esa persona o con esa situación. Entonces, para hacerlo un poco más claro, más que cuál es mi camino de vida, cómo es el camino de mi vida también, aunque es por la pregunta que más me inclino, al punto que quiero llegar es que lo que tenemos, la actitud que debemos tomar es como aceptar cómo está el camino de vida ahora y cómo nosotros podemos o solucionarlo o mejorarlo o simplemente esperar o ir andando porque ese es el camino el que tengo que recorrer, eso es lo que hay. Entonces, cuando tú vas a hacer ¿cómo se dice en español? Un paseo con tus amigos, te vas dando cuenta que hay caminos en donde son pedrosos, en donde son con mucho barro y que tú tienes que pasar ahí, porque si vas por otro lado hay un abismo, así que tú te las ingenias y tú dices, bueno, hay pequeñas piedritas en ese barro, voy pisando esas piedritas para no hundirme y no ensuciarme completamente los zapatos. O tú simplemente dices, me voy con los zapatos, igualmente encuentro agua y jabón en donde después puedo lavar los zapatos, o sea, es decir, hay otras posibilidades. Simplemente busco la ayuda de otras personas, cojo la mano para poder saltar ese barro y no poderme untar, también es una posibilidad. Entonces a lo que voy es que sí o sí hay momentos en nuestra vida en que está así como ese pantanal, como ese camino de la vida barroso, en donde se puede tomar ciertas posibilidades como solución, mas no se puede cambiar. El camino está así por una razón, o sea, no es porque sí. Puede ser, esto es otro tema, puede ser que lo hayamos atraído
porque uno atrae las situaciones por aprendizaje, bueno, por lo que sea. La cuestión es que el camino está así. Entonces tenemos que agarrarnos de los recursos que hay, porque el camino no se puede cambiar, y sobrepasarlo. Entonces, ¿qué voy con esta analogía que la voy a tocar durante todo el video? Es que aquí no es cuál es el mejor camino que debo tomar, sino cómo puedo ir con ello a la mano, cómo puedo buscar las posibilidades en medio de ese callejón sin salida. A veces, muchas veces las decisiones que tomamos por no estar presentes y por no seguir nuestra intuición, nos vamos por un camino que era falso y que cuando empezamos a recorrer, llegamos a este mismo punto. Entonces, ¿ves? A veces no es evitar el camino, a veces es tener que enfrentar el camino y en medio de ese camino ver todos los recursos que tenemos. En la vida es así. A veces tú sientes que das 5 pasos y que tienes que retroceder 3 nuevamente, y es porque hemos olvidado algo. Es como cuando vamos a ir todos de paseo y olvidamos algo, se nos olvidó, no sé, el protector solar, tenemos que devolvernos, o simplemente por estar hablando con las personas, con los amigos, obviamos algo importante que teníamos que hacer en el camino y tenemos que retroceder. Entonces así más o menos es la vida. A veces nosotros nos preguntamos, sí, es que estoy muy perdida en esta vida, no sé qué hacer, no sé qué camino tomar, no sé por dónde. Créeme, yo creo que yo soy la maestra de estas preguntas, porque en mis 32 años que tengo, o sea, casi desde que empecé a tener uso de razón, que no precisamente era 7 años, 8 años, o la edad que dicen los psicólogos que es cuando uno empieza a tener realmente uso de razón, sino que para mí yo empecé a tener uso de razón a los 22 años, cuando empecé a cuestionarme un poco más acerca de la vida, que sí, era entre los 22 y 23 años. Para mí, Jessica Luna, empezó a vivir en esa edad, imagínense. Me di cuenta que es que nosotros, o que en mi caso, yo me encuentro perdida en el camino cuando empiezo a enfocar mucho mis pensamientos o mis ideales mucho hacia el lado físico. Es decir, para mí el camino de la vida está compuesto de 2 formas, que es el camino físico y es el camino, el no visible, el que no es tangible, el etérico, la intuición. Cuando yo empiezo a enfocar mucho mi atención en el lado físico, es cuando yo me siento perdida, porque empiezo a ver lo que quiero hacer o lo que me gustaría hacer a partir de los resultados físicos. Entonces ahí es cuando yo me siento muy perdida, porque sé que todo lo que yo quiero está a base de algo meramente físico, que no está mal. Por eso digo que esto del camino está compuesto de 2 formas. Pero también cuando empiezo a hacer las cosas por voluntad propia, porque simplemente quiero, porque me dejo llevar por mi intuición, entonces siento una sensación de tranquilidad, aunque el resultado por ahora en ese momento no esté como dando muchos resultados físicamente. Por lo menos me siento muy tranquila, y esos resultados por lo general se ven después, o sea, e incluso hasta el año. Entonces, cuando decimos que nosotros estamos perdidos, muchas veces es porque nos estamos inclinando hacia un lado de la balanza. También la parte como muy sutil, muy no tangible, puede ser muchas veces que nosotros nos quedamos como en esa parte soñadora e irrealista, porque a veces sucede eso. A veces nosotros tenemos algunas cosas que queremos alcanzar y que, o sea, en realidad hay que ser realistas y decir, bueno, esto, o quizás en el momento no se puede porque faltan ciertas cosas, ¿no? Pero hay otras personas que nos tendemos a irnos mucho hacia los resultados físicos, y también no es bueno. Entonces, cuando nos sentimos perdidos en el camino, es porque no estamos integrando esos 2 estados, esos 2 caminos, esas dos visiones, que es integrar en nuestro proyecto o en lo que queremos hacer esas dos
no sé cómo decirles, estados, momentos, no sé cómo, o sueños, que en donde lo material como también lo no sutil, que es nuestra intuición, como dejarnos guiar por nuestro sexto, séptimo, octavo sentido, que los dos trabajen juntos y así poder tomar la decisión y así poder ir. Cuando, eso es que eso se va, es el problema de cuando nosotros nos sentimos muy perdidos en la vida, es porque es algo no visible también, eso es una emoción, eso es un pensamiento que es un poco difícil de medir, ¿verdad? Entonces por eso se vuelve como tan complicado todo, pero sí, después de escuchar esta información quizás va a ser un poco más, vas a ser un poco más consciente de cada paso que vayas a dar, porque tú ya sabes, hay un estado físico, hay un estado tangible el cual yo debo tener en cuenta para integrarlo en la decisión que voy a tomar. Quiero volver a tocar una frase que leí en un libro, en el último libro que estoy leyendo, es que a mí los libros me inspiran, de hecho para hacer posts, para hacer videos. En este libro dice, hay una frase que dice el autor, a ver, la voy a leer, ¿sí? La única ocasión en que de verdad estás creciendo es cuando te sientes incómodo. Y es muy cierto. Y esto lo he tenido que experimentar durante toda mi vida. Ya les voy a contar por qué. Bueno, en lugar, lo que él quiere decir con esta frase es que en lugar de nosotros retirarnos cuando no nos sentimos cómodos en un lugar, nosotros es donde más deberíamos estar ahí como pilotos, ahí sin retirarnos. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir esta frase es que si tú estás en la zona de confort, tú vas a conocer siempre lo mismo, el mismo proceso, tú sabes cuál es el resultado, tú sabes todo. Pero en una situación incómoda, se vuelve incómoda porque no está bajo tu control, porque tú no conoces 100% qué es lo que tienes que hacer ahí. Entonces, hay muchas personas que no se dan el tiempo de aprender para que esa incomodidad se vuelva un conocimiento y se vuelva una fortaleza que te va a servir en un futuro. Y te lo voy a decir por qué más adelante. Entonces, en nuestra zona de confort jamás vamos a crecer y nunca vamos a esperar cambios porque siempre vamos a estar ahí experimentando siempre lo mismo. Entonces el autor lo que recomienda es que siempre tenemos que estar expuestos a aquellos momentos en donde nos sintamos incómodos, que por lo general nos sentimos incómodos es porque tenemos miedo, ¿no? Miedo de quizás no haber hecho lo correcto, de que de pronto alguien se burle de nosotros o que sí, no esperábamos lo que nosotros queríamos. Entonces él recomienda, cuando estemos en un momento que estemos así, en vez de retirarnos, nos digamos mentalmente, si esto me está incomodando es porque aquí, en este mismo momento, yo estoy creciendo. Y quédate, date tiempo. O sea, es que eso es lo que nos pasa mucho a nosotros, como que somos tan impacientes que queremos las cosas ya, pero no nos damos ese tiempo de mirar qué va a pasar y observar. Hay una ecuación que él menciona que dice ZC es igual a ZR, que es la zona de confort es igual a la zona de riqueza. Pues el libro habla mucho acerca del dinero, ¿no? Pero por supuesto que cuando nosotros somos abundante, pues abundancia es eso, ¿no? Es un conjunto de riqueza física, de dinero, de felicidad, de sentirte pleno. Entonces es eso, es, mejor dicho, la felicidad y la abundancia la encontramos en donde nos sintamos incómodos. El autor también menciona que el confort está matando ideas, proyectos e incluso personas también. ¿Por qué? Porque muchos se quedan como en esa quejadera, en ese, es que si yo tuviera esto, es que si yo hiciera esto, es que si yo pudiera tener esto sobre todo, ¿no? Estaría feliz, pero tampoco la persona se pone a pensar, bueno, pero ¿qué estoy haciendo para poder hacerme sentir feliz? Hay muchas personas que, y conozco muchos en mi entorno, que la vida le da la posibilidad, o sea, una oferta, una propuesta, algo que les va a cambiar la vida, pero que por supuesto
no les va a dar, la vida no les va a dar todo en bandeja de plata, sino que tiene que también esforzarse. Es como que les da un empujoncito para que después la persona misma se siga esforzando, por supuesto, para seguir avanzando. Conozco muchas personas que la vida le ofrece esa oportunidad y después no quiere dar más de sí y se retroceden y se devuelven y no quieren seguir avanzando. Miedo, flojera, inseguridad, el síndrome del impostor, llámenlo como quieran, pero no se dan la posibilidad, no tienen la paciencia de esperar a ver qué hay más allá. Este video se alargó mucho. Bueno chicos, he decidido que este video se va a partir en dos. Uno lo voy a publicar hoy y el otro mañana porque está muy extenso. Así que así les doy tiempo para que procesen la información de la primera parte. Vamos a mirar cómo queda. Gracias por escuchar, por ver y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao. ¿Qué hay más allá? Y bueno, ahora sí voy a contar mi experiencia con esto del camino de la vida y cómo yo he visto todo, por todo lo que ha pasado ahora como una gran oportunidad.